Hola, buenos días. Grabo este video para los que no pudieron asistir a la clase. Entonces, digamos que en esta ocasión lo que vamos a ver es adaptaciones tanto de plantas como de animales y la correspondencia básica de algunos ecosistemas colombianos con sus respectivos organismos. Entonces, digamos que acá en la primera parte nos están diciendo que pues las plantas también se adaptan, ¿sí? También se adaptan a unos ambientes. Obviamente ellas necesitan de estas cuatro cuestiones que están acá, que sería el suelo, el agua, la temperatura y la luz. Recordar que estos son factores abióticos, los cuales necesitan las plantas para poder vivir, ¿cierto? El suelo, el agua, la temperatura y la luz. Decíamos en clase que ellas tenían algunas adaptaciones que han hecho a través del tiempo para poder evolucionar. Entre ellas entonces tenemos las espinas o las hojas en forma de aguja. Esto que permite pues que las plantas gasten menos cantidad de energía en proteger el agua que ellas necesitan o que tienen dentro de las hojas, entonces, reduciendo el tamaño de la hoja en lugares que son muy secos, que poco llueve y que hace mucho sol, pues evitan la desecación. ¿Listo? Por eso es una adaptación. La segunda es hojas muy grandes. Esto en lugares que hay buena cantidad de agua y que necesitan una buena cantidad de luz o hay buena cantidad de luz, pues entonces las plantas lo que hacen es aprovechar la humedad y el sol. Entonces, ¿qué hacen? Expandir sus hojas en lugares donde hay terrenos fértiles. Son hojas grandes, como las que están en la imagen. En lugares donde hay poca agua, también se dicen que, como lo menciona acá la guía, vamos acá, hojas y tallos carnosos para guardar agua. Esto es un tallo, esto es una hoja carnosa, ¿sí? Si nos damos cuenta, es grande, ¿sí? Y además de eso, es como gordita, lo que implica que por dentro de ella podemos tener bastante agua. La siguiente, raíces gruesas o raíces extensas para guardar agua. Esto normalmente ocurre en partes como el Amazonas, que hay épocas de lluvia y épocas de bastante sequía. Entonces, digamos que las raíces de las plantas tienden a ser muy gruesas, engrosadas y anchas para que ellas absorban agua cuando, digamos, hay épocas de lluvia o de inundación. Y cuando se llega a la época de sequía, pues tengan de dónde sacar reserva mientras vuelve a llegar la época de lluvia. Es una adaptación de la planta. Y por último está pues eh, digamos que hacen las plantas a través de el, como la acción del sol. Entonces, si vemos los girasoles, por ejemplo, o cualquier planta que tengamos en nuestra casa, podemos hacer el experimento con los niños. Las plantas siguen al sol, dependiendo donde haya más luz solar, pues ellas mueven sus tallos y mueven sus hojas, ¿cierto? Entonces, en la mañana encontraremos que el sol para ellas está a este lado, por eso están ahí recibiendo, pero a medida que el sol se va desplazando, ellas van girando para obtener más luz solar. Entonces, frente a la actividad 1, me están preguntando, bueno, me están diciendo básicamente, miren, ahí hay tres plantas, ¿cierto? El rosal, el cactus y el cardo. Eh, Miren que cuando yo les decía que hojas transformadas en espinas, miren que los tallos, entonces las hojas son transformadas en espinas, sí, pero los tallos de las plantas son bastante engrosados. Eso quiere decir que eso les permite a ellas guardar bastante cantidad de agua, tal vez no en las hojas, pero sí en los tallos. Eh, entonces, es responder estas preguntas. ¿Qué tienen en común estas tres plantas? ¿Qué adaptaciones han desarrollado? ¿Para qué les sirve? ¿Y qué otras adaptaciones han desarrollado las plantas? Realiza el dibujo de tres y explícalas. Pues básicamente las que expliqué alrededor de esto que les estaba diciendo. Entonces, en el video, en lo que acabo de mencionar, las expliqué. Sería que realizaran tres dibujos de lo que está hecho ahí. Frente a la actividad número 2, entonces les estoy colocando aquí 4 animales. La idea es que ustedes me digan cuál es el nombre de cada uno de los seres vivos que aparecen en las fotos.
¿Cuáles de ellos tienen estructuras en su cuerpo que les permiten defenderse de sus enemigos? En realidad, los 4 tienen estructuras que les permiten defenderse de los enemigos. Entonces, la idea es más bien como el argumento, ¿no? Ya teniendo el nombre del organismo, entonces digo el nombre del organismo y debajo coloco a este organismo, la estructura que le permite defenderse de sus enemigos es y le sirve para o porque, ¿sí? Pero los 4 en realidad tienen estructuras que les ayuda a defenderse. ¿A cuál de ellos la forma y el color de su cuerpo les permite protegerse de sus depredadores? En realidad los 4 también. Entonces sería que ustedes me argumentaran la respuesta. Y el cuarto explica cada una de las adaptaciones de fotografías y explica, según la anterior, cuáles son características morfológicas, fisiológicas o etológicas. Esto lo vimos en la guía pasada. Recuerden que morfológica se refiere a aquella adaptación que es en cuanto a la forma, fisiológica en cuanto a la función y etológica frente al comportamiento. Si quieren ser más claros, podrían revisar el video pasado. Entonces, la idea es que de acuerdo a esos 4 organismos, me digan cuál es cada una, cuál es morfológica, fisiológica y etológica. Y por último, frente a este punto, entonces les pedí el FA de que recortaran o dibujaran cada uno de estos por aparte, ¿sí? Eh, cada, teniendo en cuenta una vez estos recortes ya listicos, entonces lo que vamos a hacer es coger el ecosistema, ¿cierto? Y pegar al lado los organismos que pertenecen a ese ecosistema. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3, básicamente lo que me está diciendo es escribir debajo 2 características. Entonces hice acá un ejemplo, por ejemplo, el páramo, ¿cierto? Y los 2 organismos que pertenecen a ese ecosistema de Colombia y escribí aquí 2 características del páramo. Eso sería básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Entonces espero haber sido clara y ya le ayudé con el primero. Podrían copiar estas características y buscar los otros, ¿vale? Bueno, no siendo más, cualquier duda, pues estoy pendiente por medio de WhatsApp. Muchas gracias.